Cuando un tejido se lesiona, con un estímulo que es lo suficientemente intenso, bueno, este tejido va a tener daño irreversible y muerte celular de forma instantánea, así en múltiples niveles. Entonces, lo que para nosotros puede ser un evento pues pequeño, una picadura, por ejemplo, con una de estas plantitas, una cortadura con un objeto filoso, un vidrio, lo que sea. Para nuestras células a nivel microscópico es un evento catastrófico. Nuestras células están bien tranquilas ahí en su tejido en homeostasis y de repente viene el estímulo nocivo de que es extremadamente intenso y pues causa una destrucción ahí global con todas ellas. Algunas células quedan muertas al instante, otras quedan en daño irreversible y algunas otras van a quedar vivas, algunas supervivientes. Además de esto, dijimos que se le va a añadir una colonización por microorganismos. La mayoría de los casos van a ser bacterias que van a favorecer esta muerte celular y que si no tuviéramos nosotros nuestro sistema inmune, dijimos, nos llevarían a la muerte. Entonces, aquí es donde va a empezar a trabajar nuestro sistema inmune haciendo una respuesta organizada que va a involucrar tanto elementos celulares como acelulares, que le vamos a llamar nosotros inflamación. ¿Sí? La inflamación es una sola respuesta continua, pero nosotros la dividimos para su estudio, para entenderla más fácilmente, la dividimos en inflamación aguda e inflamación crónica. Pero ahorita vamos a ver que los dos procesos no están aislados, se van a comunicar entre ellos. Bien, ¿qué es la inflamación? La inflamación es la respuesta a los tejidos vivos vascularizados encargada de llevar leucocitos y moléculas de la defensa de ese huésped desde el sitio donde estén en la circulación hasta el sitio de afectación, ¿sí? Donde se tenga que reparar el daño o combatir el agente causal del mismo. Esto es importante, es una respuesta a los tejidos vascularizados. Los tejidos que ya no están vascularizados ya no tienen respuesta inflamatoria. Por ejemplo, si nosotros extirpamos un órgano, después de que se extirpe ese órgano no se va a dar ya la respuesta inflamatoria. Se van a activar las células que quedan ahí residuales, puede haber desgranulación de algunos neutrófilos y eso, pero no va a haber una respuesta inflamatoria completa. Es por eso que cuando nosotros tomamos una biopsia de un tejido, pues se puede evaluar de forma más o menos confiable la inflamación que hay en vivo en ese tejido, ¿sí? No va a haber mucha variación si lo vemos en biopsia que si lo vemos en vivo en ese tejido. Entonces por eso pues es importante que sepan esto. Sí, es una respuesta a los tejidos vascularizados. Bien, en el año 3000 antes de nuestra era más o menos, Celso, este escritor romano, describió los 4 signos cardinales de la inflamación conocidos hasta ese momento: el dolor, el tumor, el calor y el rubor. Él dijo, cuando hay alguna inflamación en una parte del cuerpo, ahí todavía no se tenía el concepto de tejido, pues hay dolor en esa parte del cuerpo. El tumor, él le puso así al aumento de tamaño de esa zona del cuerpo. Si se tuerce en un pie, una mano, esa se va a hinchar, ya lo sabemos, entonces va a haber un aumento de tamaño. El calor, pues eso es el aumento de temperatura local, y también el rubor o enrojecimiento. En el siglo XIX, Rudolf Virchow agregó un quinto signo cardinal de la inflamación, que es la pérdida de la función. Aplica tanto para se me fue el estornudo. Para tejidos que tienen una función o estructuras que tienen una función mecánica, como aquí les puse el dibujo de una articulación, pero también a nivel microscópico, ¿sí? En los tejidos, por ejemplo, en el hígado, en el riñón, cuando hay una respuesta inflamatoria va a dejar de funcionar de forma normal. Entonces la pérdida de la función aplica a muchos niveles, y no nada más que si me fracturo un brazo no lo puedo mover ese brazo, eso es evidente. Pero también a nivel microscópico, cuando hay hepatitis, mi hígado no está funcionando adecuadamente, por ejemplo. Las causas del daño al tejido son múltiples, sí, son muy variadas. Prácticamente todo lo que nos da un daño celular, que vimos en la clase pasada, nos puede causar un daño y desencadenar, por lo tanto, una respuesta inflamatoria. Infecciones, necrosis del tejido por diferentes causas, por un mismo agente infeccioso, por una isquemia, por hipovolemia, etcétera. Cuerpos extraños, como pues, un agente que lesione, un agente punzocortante, por ejemplo, o reacciones inmunes, como cuando nuestro cuerpo nos ataca a nosotros mismos, nuestro sistema inmune.
eso nos puede causar inflamación. Entonces dijimos que la inflamación la vamos a dividir en aguda y crónica. La inflamación aguda se caracteriza por tener un inicio temprano, usualmente inicia en minutos o máximo unas cuantas horas, y tiene una duración corta, ¿sí? De 2 a 7 días máximo más o menos. Cuando ya pasa de 7 días, empieza a haber un cambio hacia la inflamación crónica. El infiltrado celular, aunque va a estar compuesto por macrófagos y polimorfos nucleares o neutrófilos, aquí los neutrófilos van a predominar, van a ser los más abundantes, ¿sí? Entonces eso es lo que la caracteriza en los tejidos. Cuando nosotros buscamos inflamación aguda, vamos a buscar a estas células. Vamos a ver lesión celular y fibrosis. Usualmente va a estar leve y autolimitada. La lesión celular se debe en primera al agente causal, pero en segundo lugar también a la desgranulación de los neutrófilos. Cuando un neutrófilo se desgranula, esos granulitos, las enzimas que había ahí, van a dañar también las células sanas que quedaron en ese tejido. De las células que sobrevivieron al primer impacto de ese daño tisular, van a también morir algunas por causa de la actividad de estos. Eso es pues inevitable, ¿sí? Y es la causa de que haya daño secundario a la inflamación en los tejidos por la desgranulación de los leucocitos o de los polimorfos nucleares y también de los macrófagos. Y cuando estos se desgranulan, porque también lo pueden hacer, causan daño a las demás células. La fibrosis ahorita la vamos a definir bien, pero es una cicatrización que se da en el tejido y usualmente es leve aquí en la inflamación aguda. Y aquí lo que sí vamos a ver de forma muy intensa comparado con la inflamación crónica son los signos locales y sistémicos, es decir, los signos cardinales aquí van a estar bien floridos. Eso del dolor, tumor, calor, rubor y la pérdida de la función, aquí van a ser muy evidentes. Cuando hay inflamación crónica no tanto, sino nosotros si tenemos hepatitis crónica, nuestro hígado ya no está como que se pierde la función. En un tejido donde hay inflamación crónica no es tan común ver estos signos cardinales. Y los signos sistémicos también. Cuando nosotros tenemos una infección, por ejemplo en la vía respiratoria superior, una faringoamigdalitis, es común que tengamos malestar general, fiebre y todo eso que va acompañado justamente a la respuesta inmune aguda que se está dando, y a la respuesta inflamatoria, perdón, no respuesta inmune. Eso es otra cosa que ahorita vamos a definir. Pero la respuesta inflamatoria aguda, ¿sí? Entonces, esos signos también sistémicos son más prominentes en la inflamación aguda. Y pues aquí el personaje principal entonces va a ser el neutrófilo, es el que va a estar más abundante en los tejidos. La inflamación aguda va a tener dos eventos que van a marcar su inicio, progresión, y van a ayudarnos a identificar ciertos cambios morfológicos. Los eventos primero se van a dar en los vasos sanguíneos y después van a ser eventos celulares propios de los polimorfos nucleares. Los eventos vasculares van a ser una vasodilatación progresiva persistente. Los vasos sanguíneos en la zona afectada donde se va a dar la inflamación van a empezar a dilatarse y va a circular más lento por ahí la sangre, entonces se van a poner congestivos. Va a aumentar la permeabilidad vascular, es decir que los vasos van a permitir más fácilmente la fuga de líquido y de componentes proteicos y demás que están ahí en su interior. Y va a haber estasis sanguínea, ese aumento del diámetro de los vasos y pérdida de líquido va a hacer que la sangre circule más lentamente. Después vienen los eventos celulares, estos se dan en orden, ¿sí? Primero los eventos vasculares y después los celulares. Los eventos celulares tienen que ver con la salida de los neutrófilos de la circulación hacia el tejido. Acuérdense que estos están más abundantes en la circulación, entonces van a venir por la sangre. Van a primero hacer un evento de marginación, se van a ir hacia las paredes de los vasos, van a empezar a interactuar como tocando ahí la pared del vaso, van rodando sobre ella, hacen ese fenómeno de rodamiento, después se van a adherir firmemente en la parte donde ya tienen que salir de ese vaso, que es cuando llegan a la zona afectada del tejido, y atraviesan la pared del vaso, salen del mismo, y después empiezan a desplazarse hacia el lugar donde está dándose pues todo este evento de inflamación, ¿sí? Donde está dañado el tejido mediante un fenómeno que se llama diapéresis, y esta va a estar guiada por una señal química que es la quimiotaxis, y finalmente van a empezar a fagocitar. Cuando llegan al lugar donde está la afectación, por ejemplo una herida que estaba infectada por bacterias, esos empiezan a comer todo lo que pueden, bacterias y también restos de otras células, ¿sí?
¿Para qué? Para ayudarle a los macrófagos que ya estaban ahí. En la actividad de estas células de la inflamación aguda y también de las células de la inflamación crónica va a estar controlada por un grupo muy grande de sustancias químicas que son endógenas, ¿sí? Son producidas por el cuerpo y van a regular este proceso. Esto se les llama mediadores de la inflamación. Son muy variados, no vamos a verlos todos. Ahorita en una tablita les voy a poner los principales y sus acciones que tienen, pero son muy diversos estos mediadores de la inflamación. Tienen múltiples propiedades, pero tienen puntos en común, a pesar de que son de familias de moléculas distintas. Por ejemplo, en común tienen que pueden ser liberados por células, es decir, está dentro de una célula y cuando esa célula los desea liberar, los libera. O pueden estar ya en el plasma circulando, pero estar inactivos y cuando se necesita se activan. Un ejemplo serían pues la histamina que tienen, por ejemplo, los mastocitos, eso estaría dentro de las células, o el complemento que está en la circulación, ese sería uno que está en las proteínas del plasma. Los mediadores de la inflamación también, independientemente del tipo que estemos hablando, se van a liberar o se van a activar en respuesta a un estímulo determinado, es decir, que no hacen esta activación al azar. Por lo general, porque ya después vamos a ver alteraciones de la inflamación. Hay alteraciones muy complejas donde, por ejemplo, el complemento se puede activar de forma no deseada, pero por ya alteraciones en las moléculas o en las proteínas que lo regulan, ¿sí? De todos modos, no es una activación espontánea. Van a actuar en diferentes sitios diana o sitios blanco. Van a actuar en diferentes células o en diferentes tejidos. La mayoría de las veces es raro tener un mediador de inflamación que actúe en un solo punto. De hecho, yo no conozco ninguno. A lo mejor alguno hay, pero todos los que conozco tienen múltiples sitios de acción. Tienen múltiples efectos también. Pueden actuar, por ejemplo, en el mismo tipo de célula y causar efectos diferentes dependiendo de dónde está esa célula. Pueden causar vasodilatación, aumento de permeabilidad vascular, quimiotaxis, fiebre, dolor, daño tisular. Este ejemplo de efectos distintos en el mismo tipo de célula se da, por ejemplo, en el músculo liso. En el músculo liso, en los vasos sanguíneos, va a causar contracción. Ahí puede haber constricción o dilatación. Pero, por ejemplo, en el músculo liso, la histamina. Vamos a hablar de uno de la histamina en particular. En los vasos sanguíneos tiene el efecto dilatador, se va a relajar el músculo liso. En los bronquios tiene un efecto de constricción, se van a contraer las células musculares lisas causando broncoconstricción. Es el mismo tipo de tejido, pero como estamos en diferentes lugares, hay diferentes receptores para histamina, entonces se van a activar en algunos que dan diferente efecto en la misma célula. Bien. Y otro punto en común que tienen es que usualmente su vida es corta. Cuando se liberan o se activan, hacen su acción rapidito y después se destruyen. ¿Para qué? Pues para controlar todo esto, toda esta respuesta inflamatoria. Bien, en esta tablita que viene en el libro de patología de Robbins están algunos de los principales mediadores de la inflamación. En la parte de arriba están los que derivan de las células o que son liberados por células. Y en la parte de abajo están los que derivan de las proteínas del plasma. Entonces tenemos la histamina, que les puse el ejemplo. Ya se me perdió mi cursor. Aquí está. La histamina, dijimos, está en los mastocitos, entre otras células. También las plaquetas y los basófilos las tienen. Puede aumentar la permeabilidad vascular, pero también causar broncoconstricción en los bronquios. La serotonina, factor activador de plaquetas, hay un montón, ¿sí? Y los derivados de las proteínas plasmáticas, bueno, ahí entra la familia de complemento, la familia de las cilinas que produce el hígado y algunas proteasas que se activan durante la coagulación. Los mediadores de la inflamación pueden tener efectos sistémicos y locales y también efectos no deseados. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de un grupo pequeñito del factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y el interferón. Entonces, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 van a actuar sobre el endotelio vascular, permitiendo que se separe, se abra huecos entre una célula y otra, aumentando la permeabilidad de los vasos. Este es un efecto local. También activan a las células inflamatorias como los leucocitos o los monocitos para que empiecen los monocitos para que se transformen en macrófago y se activen también fagocitando más. Entonces este es un efecto local,
pero también pueden producir, por ejemplo, fiebre, pueden hacer que se produzcan ciertas enzimas hepáticas que les llamamos reactantes de fase aguda, o estimular la eritropoyesis en la médula ósea para aumentar la cantidad de células inflamatorias en la sangre. Esto es un efecto sistémico. Y ya en concreto, el factor de necrosis tumoral en el corazón, por ejemplo, disminuye el inotropismo, que es la fuerza con la que se contrae el corazón, bajando el gasto cardíaco. Puede promover la trombosis cuando aumenta la permeabilidad de los vasos, y también aumenta la resistencia a la insulina en los músculos, provocando que suba la glucosa en sangre. Entonces, estos son efectos no deseados. La mayoría de los mediadores de la inflamación puede tener estos tres tipos de efectos, sí, locales, sistémicos o deseados, que van a ser diferentes ya para cada uno de ellos. Bien, cuando se dan los cambios vasculares, que es el primer evento en inflamación, va a haber fuga de líquido de los vasos hacia los tejidos, causando el edema que le llamó Celso tumor en los tejidos. Sí, nosotros ya ahorita le llamamos edema porque tumor lo reservamos más bien para las neoplasias. Entonces, pues este diagrama que viene en el libro de Robbins, se ejemplifican dos causas diferentes de edema. Una de ellas está asociada a la inflamación, otra no. En condiciones normales, en nuestra sangre o en los vasos sanguíneos va a haber muchas fuerzas que van a interferir o van a formar un balance para que la sangre y el agua que está ahí formando parte del plasma se queden dentro de los vasos. Las principales son la presión hidrostática y la presión coloidosmótica o presión oncocítica. ¿Sí? La presión hidrostática es la presión que viene del latido cardíaco y que empuja la sangre hacia adelante, pero también la trata de empujar hacia afuera del vaso. Entonces, esta va hacia afuera. La presión coloidosmótica, más que presión, imagínensela como una tracción. ¿Sí? Las moléculas osmóticas del plasma van a jalar como si fueran pequeños imanes de agua, van a jalar el agua, entonces la retienen. La presión hidrostática la quiere aventar esa agua, pero las moléculas osmóticas, principalmente las proteínas como la albúmina, la van a jalar y van a estar en balance estas. Si están balanceadas, bueno, el agua y la sangre, bueno, el agua del plasma se queda donde debe estar, que es en la circulación. ¿Qué pasa cuando hay inflamación? Vamos a otro color. Cuando hay inflamación, se nos va a presentar un tipo de edema que le vamos a llamar exudado, ¿sí? El exudado se caracteriza por tener un contenido alto de proteínas y un contenido alto de células. Por lo general van a ser células inflamatorias, y este se debe a un aumento en la permeabilidad de los vasos, ¿sí? Los vasos se van a dilatar, la sangre va a transitar ahí más lentamente, y va a aumentar el espacio entre las células endoteliales. Entonces esto permite la fuga de líquidos y de proteínas, junto con la fuga de algunas células que estaban en la sangre hacia el exterior, hacia los tejidos. El trasudado, ese es otro tipo de edema, ¿sí? Que no tiene origen inflamatorio. Este de acá abajo, ese se debe más bien a un desbalance entre estas presiones que dijimos que mantienen el agua en su lugar. Puede ser un descenso de la presión coloidosmótica, un aumento en la presión hidrostática, o ambos, o alteraciones también en otras fuerzas que intervienen aquí en el balance en el equilibrio de este líquido, ¿sí? el del líquido intravascular, y entonces permiten la fuga, pero solamente de líquido. No se van a fugar proteínas del plasma ni se van a fugar células. Y esa es una manera que tenemos nosotros para diferenciar a estos dos líquidos, ¿sí? Entonces el exudado tiene un contenido alto de proteínas y puede contener células rojas y células blancas de la sangre. El trasudado tiene un bajo contenido de proteínas y poquitas células, si es que tiene. A lo mejor no tiene. Entonces esto pues lo podemos visualizar al microscopio, la cantidad de células, y un estudio citoquímico nos dirían la composición de este líquido para ver si tiene muchas o poquitas proteínas. Esto apréndanselo, por favor. Se los pregunto en el examen, pero también se los van a preguntar cuando estén en el internado o en el preinternado, rotando por cirugía, por medicina interna. Se los van a preguntar en varios, y ahí se van a acordar de mí, ¿verdad? Van a decir, ay, de veras, el maestro dijo que
El exudado tiene muchas proteínas, entre otras características, sí, no es lo único que los diferencia, pero tiene muchas proteínas y tiene más células. El trasudado tiene un contenido bajo de proteínas y poquitas células. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el tejido? Dijimos, este tejido se lesionó y está colonizado por bacterias, pero pues no están solas nuestras células. Siempre va a haber en todos nuestros tejidos células inflamatorias que están vigilando. Principalmente van a ser macrófagos que son residentes de ahí, y dijimos que a estos les llamamos histiocitos, los que se quedan ya mucho tiempo en el tejido. Entonces, estos histiocitos, como tienen toda su membrana llena de receptores moleculares, van a reconocer dos cosas principalmente. Uno, el producto, bueno, los antígenos de las bacterias van a decir, ¿qué está haciendo esto aquí? Esto no debería estar aquí, es un agente invasor. Pero en segundo lugar, reconocen los restos de las células. Todas estas que están aquí muertas en color gris se van a morir, pero por necrosis, ¿sí? Fue una muerte instantánea. Aquí no van a hacer apoptosis, entonces van a reventar las células y liberan su contenido hacia el medio extracelular. Todo ese contenido funciona como quimiosina para estos macrófagos. Una quimiosina es una sustancia química que puede estimular la respuesta inmune. Entonces, estos macrófagos reconocen a esos productos bacterianos y también a los restos celulares, y entonces, ¿qué van a hacer? Se van a activar, ¿sí? En respuesta también a las sustancias que van a producir algunas células que ya están en daño irreversible. Esta célula puede mandar señales químicas al macrófago diciendo, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llegué, ya me estoy muriendo, pero ahí te va el aviso para que estés al pendiente porque algo pasó aquí. De repente algo nos cayó del cielo y nos destruimos un montón, se murieron muchos de mis vecinos y yo pues ya me voy, ¿verdad? Entonces esta señal química va a activar ese macrófago. ¿Para qué? Para que empiece a fagocitar. El macrófago en respuesta va a liberar mediadores de la inflamación. Sí, mediadores de la inflamación que van a ser citocinas principalmente, que van a actuar sobre los vasos sanguíneos. Van a inducir esta alteración, estos cambios vasculares que dijimos que son el primer paso de la inflamación aguda. Va a haber un aumento en la permeabilidad de los vasos y una dilatación de los mismos para que empiecen a salir de ahí líquido y proteínas. Y entre esas proteínas pues va a ir el complemento. Sí, como el complemento ya está circulando en el plasma, pues va a llegar de forma casi inmediata hacia esos macrófagos que están luchando incansablemente contra la infección de ese tejido. Ese complemento le va a ayudar a los macrófagos a combatir, y hasta este punto nosotros vemos esto como pues una zona de edema, ¿verdad? En ese tejido que nos lesionamos. Ese complemento va a ayudar a que el macrófago identifique más fácilmente a esas bacterias, va a unirse a los antígenos de las bacterias, o también le va a dar una estimulada a esos macrófagos. ¿Para qué? Para que estos continúen la lucha. Los macrófagos más o menos a comerse unas 100 bacterias, es el promedio, se cansan y entran en un estado que le podríamos llamar como tipo hibernación, o sea, entran en un proceso de descanso para pues poder digerir a todas esas bacterias. Entonces, cuando llega el complemento, los hace que estos sigan fagocitando. ¿Para qué? Pues para destruir todas las bacterias que se puedan, ¿sí? En ese momento. Entonces, estas pobres bacterias, pues bueno, van a llevarse el susto de su vida cuando los macrófagos las puedan identificar, ahora sí, activados por este complemento. Y van a estar realizando esta labor de fagocitosis, ¿verdad? Comiéndoselas y destruyéndolas, algunas partes de ellas presentándolas como antígenos. El complemento también le va a ayudar a combatir a las bacterias, a los macrófagos, no nada más estimulándolos. El mismo complemento puede destruir bacterias, dijimos, formando este complejo de ataque de membrana, la unidad C5b9. Entonces, formando estos poros en la membrana de las bacterias y haciendo que éstas estallen para destruirse. Bien, en los vasos sanguíneos, entonces, estos son los cambios que se van a presentar. Vamos a pasar de tener un flujo sanguíneo normal, que se conoce como flujo axial. Esto es la forma en la que circula la sangre en todos nuestros vasos, ¿sí? Este flujo axial es un flujo sanguíneo en el cual las células van por el centro y alrededor de ellas hay una capa de plasma para que las células no estén chocando contra las paredes endoteliales. ¿Por qué? Porque eso va a causar efectos adversos en la circulación, que ya después vamos a conocer.
Cuando se presenta la respuesta inflamatoria y los cambios vasculares inducidos por las citocinas que liberaron los macrófagos que estaban en ese tejido dañado, empiezan a dilatarse los vasos, empieza a haber fuga de líquidos y esto hace que la sangre se vuelva más espesa y transite más lentamente. Entonces, las células estas inflamatorias empiezan a marginarse, ¿sí? Se van pegando hacia las paredes del vaso, ¿sí? Del vaso por el que van circulando. ¿Para qué? Para poder salir eventualmente de ellas. Bien, aquí entonces estamos viendo ese paso del flujo axial a la marginación. Los polimorfonucleares, en este caso los neutrófilos, van a empezar a interactuar con el endotelio, se van a unir al endotelio pero de una forma débil, entonces esto va a causar ese fenómeno de rodamiento y después van a emigrar hacia el exterior de ese vaso atravesando su pared. Aquí en este dibujo que viene en el libro de patología de Robbins estamos viendo de forma ya más explicada lo que es todo este proceso, ¿sí? De rodamiento y adhesión y con la posterior diapéresis. Si se fijan, aquí interactúan muchas moléculas de adhesión. Aquí vemos las principales que vamos a encontrar en este proceso. Hay algunas que tiene el neutrófilo y otras que están siendo exhibidas o presentadas por la célula endotelial. Entonces, las principales que tienen el neutrófilo son dos. Esta que se llama proteína de Cialis-Lewis X modificada, que la pusieron como pequeños bastoncitos aquí de color verde en el neutrófilo, y otra que se llama integrina, ¿sí? Que realmente es una familia grande de proteínas, entonces esta sería un tipo de integrina. Estas son moléculas de adhesión que tiene el neutrófilo. Normalmente el endotelio lo veríamos nosotros así como esto de aquí arriba. Vamos a poner en color azul una célula endotelial, bueno, 2, para que no esté sola. Si se fijan, no tiene nada en su superficie. No es exactamente así como están, pero vamos a decir que así están supuestamente para que no se estén pegando las células, para que no se forme un coágulo en la sangre, porque si todo el tiempo tuvieran moléculas de adhesión las células endoteliales ahí expresadas, bueno, habría problemas con la circulación. Entonces, normalmente son antiadherentes. ¿Qué pasa cuando este macrófago que está acá afuera, el macrófago que servía como vigilante de ese tejido, vamos a ponerle aquí el paso número 1, se comió los microbios que llegaron a ese sitio de daño al tejido? Bueno, liberó citocinas que llegaron aquí, ahí pusimos el paso número 2, al endotelio del vaso que estaba más cerca. Sí, entonces ese endotelio va a empezar a expresar estas moléculas de adhesión. Ahí está el paso número 3, que van a ser selectinas. La E-selectina y la P-selectina son las principales. Estas selectinas van a interactuar con la proteína de Cialis-Lewis X modificada que tienen los polimorfonucleares y van a adherirse estas dos moléculas entre sí. Pero esta adhesión es débil. Como el macrófago sigue siendo empujado por la sangre, y la sangre viene y no le importa si el macrófago se quiere salir o no, esa sigue circulando por efecto de los latidos cardíacos. Entonces, estar aquí contra la corriente del macrófago, ¿qué va a hacer esto? Bueno, que se desprenda una de estas uniones, pero el macrófago, como sigue agarrado con una de estas moléculas, va a rodar y se va a unir después con otra. Y entonces va haciendo este fenómeno de rodamiento, ¿sí? El macrófago literal va rodando sobre la superficie endotelial. ¿Hasta qué punto? Bueno, vamos a ver aquí. El macrófago va a liberar muchos tipos de citocinas y quimiosinas. Algunas de ellas van a servir, como vimos aquí en el punto número 2 o en el paso 2, para activar al endotelio, pero otras van a activar al neutrófilo. Estas quimiosinas que liberó aquí en el paso número 4 nuestro macrófago van a ser captadas por el endotelio, ¿sí? Por la pared del vaso y por el endotelio, y van a ser presentadas. Aquí está en chiquito, parte del mismo paso número 4. Bueno, vamos a poner paso 5 aquí. Van a ser presentadas por la célula endotelial. Y cuando son reconocidas por el neutrófilo, este neutrófilo
se va a activar, va a pasar a una forma de alta afinidad a sus integrinas. Si se fijan, las integrinas las vamos a encerrar en color amarillo. Al principio estaban formando una estructura cerrada, ¿sí? Así más o menos. Pero al ser activado por la quimiosina, el macrófago, vamos a quitar la flecha esta verde que ya nos está estorbando, pasan a un estado de alta afinidad donde forman una estructura abierta, ¿sí? Así. Y esto les va a permitir unirse firmemente a otras moléculas de adhesión que tienen las células endoteliales, que se llaman CAMs. La principal es la ICAM. La I viene de integrina, o ligando de integrina, y la CAM quiere decir Cell Adhesion Molecule, o molécula de adhesión celular. Entonces CAMs vamos a encontrar en muchas células, no nada más aquí. Y se va a formar esta unión entre las CAMs, o la ICAM, y las integrinas del neutrófilo. Este sería el paso 6. El neutrófilo ahí ya va a estar firmemente adherido. Ahí sí, por más que esté la sangre fluyendo, ya no se va a desprender. Entonces ahora sí el neutrófilo empieza a buscar la unión entre dos células endoteliales, la va a reconocer porque va a estar ahí expresada otra molécula de adhesión celular, otra CAM, pero que se llama PCAM, ¿sí? Que nosotros le decimos CD31 porque lo usamos en inmunistoquímica. Entonces esta PCAM la va a reconocer el neutrófilo. Aquí está el paso 7. El neutrófilo va a entonces abrirse espacio entre las células endoteliales, va a liberar una proteasa que va a romper esta membrana basal del vaso y del vaso sanguíneo y va a salir. Sí, va a atravesar a la pared del vaso mediante diapéresis. Ahí sería el paso número 8. Y ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el neutrófilo? Bueno, a menos de que los microbios estén ahí pegaditos al vaso, nuestro neutrófilo se quedaría aquí y no ayudaría en mucho. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Desplazarse, ¿verdad? Los neutrófilos son muy movidos, entonces esos se desplazan al sitio de infección, en este caso, para empezar a fagocitar microbios. ¿Cómo le hacen? Mediante este proceso de quimiotaxis. La quimiotaxis es un movimiento que tienen los leucocitos. Los leucocitos en general son todas las células blancas, todas las células de la respuesta inflamatoria. Y va a estar orientado según un gradiente químico. Un gradiente químico es una diferencia, ¿sí?, de concentración. Es decir, que van a ir de donde hay menos concentración a donde hay más concentración de una sustancia química, ¿sí? Van a ir en esta dirección los neutrófilos. Cada célula del sistema inflamatorio o de la respuesta inflamatoria tiene pues afinidad por ciertas quimiosinas. Por ejemplo, los neutrófilos son más afines al leucotrieno B4, al componente C5A, S3A del complemento, a la interleucina 8 o a los productos bacterianos y a los restos de bacterias. Pero hay algunas otras que responden a otro tipo de quimiosinas. Entonces no hay como que un tipo universal tampoco de quimiosina. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Pues llegan ahora sí los neutrófilos a nuestro sitio de infección y empiezan a fagocitar bacterias y a desgranularse para destruir a otras más junto con los macrófagos. Entonces, esto podemos decir, bueno, ya la hicimos, ¿verdad? Ya llegaron ahora sí millones y millones de células aquí a combatir a las bacterias, pero ¿qué creen? Las bacterias también se replican y aumentan rápidamente su número. Entonces, muchas veces esto no va a ser suficiente para combatir una infección bacteriana. Vamos a necesitar más ayuda. Uno de los mecanismos mediante los cuales los neutrófilos van a destruir bacterias es mediante esta forma de muerte celular que es la netosis. La netosis, net, tiene dos motivos de venir como prefijo en esta palabrita. Net, ya sabemos que en inglés significa red, pero también net es de neutrophil extracellular traps, trampas extracelulares de neutrófilos. El neutrófilo, ¿qué va a hacer? Está fagocitando, se está desgranulando, pero llegando a cierto punto va a sacrificarse, va a expulsar de forma explosiva. Lo hacen esto. Se ven muy bonitas. Si ustedes buscan netosis en YouTube, van a ver, busquen videos donde se vean cultivos celulares y se ve en vivo este proceso. Literalmente estalla o avienta una explosión el neutrófilo. Pero ¿qué es lo que va a expulsar o por qué se va a sacrificar? Bueno, va a expulsar su cromatina, así es, su ADN del neutrófilo va a salir de su núcleo.
Pero bueno, las células no funcionan exactamente igual que nosotros. Esto podríamos decir, si nosotros expulsamos nuestro cerebro, nuestro corazón, no vamos a seguir vivos un ratito como el neutrófilo, nos morimos al instante. Él no, él expulsa su cromatina, que va a formar una red que es muy pegajosa para las bacterias por todas las histonas que tiene ahí entremezcladas el ADN. Entonces esto va a servir como una red adherente, pero el neutrófilo sigue teniendo en su interior energía, sigue teniendo gránulos, puede seguir fagocitando por un breve momento, entonces va a seguirlo haciendo. La célula va a estar, por eso les decía en la clase de adaptación, lesión y muerte celular, que era como un pequeño zombie microscópico que ya obviamente se va a morir, pero no tiene ya ni núcleo siquiera, y sigue activo ese cascarón o esa carcasa que dejó el neutrófilo, destruyendo bacterias mientras llegan más. Aquí podemos ver en imágenes de fluorescencia o de inmunofluorescencia y de microscopía electrónica este proceso de la netosis. Aquí tenemos en la imagen A pues 3 neutrófilos que están pues ahí normales, ¿verdad? En la imagen B vemos como 2 hicieron este proceso de netosis y están expulsando su cromatina. De hecho, este de aquí abajo, vamos a resaltar unas cositas en color azul. Si se fijan, aquí está el hueco que dejaron sus núcleos y se ven pues esos 3 lobulitos que tenía originalmente el neutrófilo o el núcleo del neutrófilo. Toda la cromatina está formándonos esta red de color naranja. En la imagen de la derecha, esta es una fotografía de microscopía electrónica de barrido. Estamos viendo la red de cromatina, que vamos a ponerla aquí en color rosa. Todo esto es la cromatina del neutrófilo, ¿sí? Esta es la red de cromatina. Este es puro ADN con histonas, ¿sí? O sea, no es ninguna otra cosa, ningún otro mecanismo que produzca el neutrófilo o alguna otra sustancia, es su ADN, por eso pues, se va a morir. Pero ahí tiene atrapadas unas esferitas. Esas esferitas son cocos, son bacterias, ¿sí? 1, 2, 3, 4, como unas 6, 7 bacterias. Aquí tenemos atrapadas que se van a quedar pegadas a esta red de ADN. Entonces, como esta cromatina es un producto intracelular del neutrófilo, también sirve como quimiosina. Otro neutrófilo que no haya hecho netosis va a reconocer esto y va a llegar, y pues como ya están ahí atrapaditas las bacterias, se las va a comer más fácilmente, y con esto pues se va también combatiendo a esa progresión de la infección bacteriana. Bien, entonces pues cuando nosotros vemos un tejido con inflamación aguda, esto es lo que vamos a buscar, ¿sí? Y en la mayoría de los casos es lo que encontraremos: infiltración por neutrófilos, que dijimos que son estas células que tienen 3 lobulitos en su núcleo, ¿sí? Todas estas. Ahí ya les señalé algunas cuantas. Obviamente hay macrófagos también aquí. Por ejemplo, aquí se alcanza a ver muy bien el núcleo de uno, este que tiene forma de riñoncito, y un nucleolo, y pues su citoplasma va a estar por aquí, porque también se hace vacuolado cuando está fagocitando. Es parte de los macrófagos que estaban residentes aquí. Aquí otros, y hay varios. Pero los más abundantes, o las células más abundantes, son los neutrófilos. Por eso pues se consideran el prototipo de la inflamación aguda. La inflamación aguda también va a tener diferentes patrones morfológicos, es decir, que no siempre se va a ver igual. A veces, dependiendo del tipo de agente causal, de la intensidad de la respuesta, del tipo de tejido donde la observemos, vamos a ver una morfología diferente. Como cuando hablamos de necrosis, que dijimos hay necrosis coagulativa, hay necrosis licuefactiva, etcétera, y dependiendo de múltiples factores, aquí también. Entonces, tenemos 4 patrones morfológicos de la inflamación aguda. El primero es la inflamación serosa, y esta se llama así porque el exudado que se va a producir, ese líquido que va a hacer que aumente el volumen de los tejidos, es de tipo seroso. Cuando nosotros decimos que un líquido es seroso, quiere decir que se parece mucho, o visualmente, por lo menos visualmente, es idéntico al plasma. Entonces es un líquido transparente. Pero si nosotros hacemos un análisis químico de ese tejido, ese líquido, sí va a tener un contenido alto de proteínas, nada más no va a tener tantas células, por eso se ve clarito. Entonces esa va a ser la diferencia, va a seguir siendo diferente al líquido de un trasudado de todos modos. El color usualmente es amarillo claro en estos líquidos, y si se mezcla con sangre, bueno, vamos a llamarle exudado serohemático. Si no, pues diríamos exudado seroso. La inflamación fibrinosa, esta
se debe a la acumulación de fibrina. ¿Sí? La fibrina es un producto de la cascada de la coagulación, y esta cascada, que creen, pues se activa también en la respuesta inflamatoria, porque eventualmente va a haber también daño a los vasos sanguíneos y hay que repararlos. Para eso sirve esta cascada de la coagulación. Entonces, como se va a activar la cascada de la coagulación, se va a acumular también fibrina en los tejidos, y esa fibrina después se deposita y nos va a producir un aspecto característico. Los tejidos macroscópicamente los vamos a ver como con cascaritas o natas de color blanquecino, y en el microscopio vamos a observar nosotros masas de material amorfo que se ve, o sea, que no tiene una forma determinada, por eso decimos amorfo, y que se ve muy rosita, como esto. O sea, veríamos por aquí, así, múltiples acumulaciones de material que es muy, muy eosinófilo. La inflamación supurativa o purulenta sería el tercer patrón morfológico. Esta se llama así porque se va a formar pus, ¿sí? De ahí viene eso de purulento. La pus es una mezcla de componentes celulares, es decir, de restos celulares, que les vamos a llamar nosotros detritus. Vamos a ver muchas células también inflamatorias, principalmente van a ser polimorfonucleares, y podemos ver también microorganismos. No se produce siempre que hay infección por microorganismos. Esta se ve más frecuentemente asociada a una infección bacteriana, pero por un tipo de bacterias que se llaman piógenas. De ahí viene ese nombre de piógenas, porque pius es pus, ¿sí? Y finalmente, la inflamación ulcerosa. La inflamación ulcerosa es en la cual se van a formar úlceras en el tejido. Una úlcera es una excavación o un defecto en la superficie de un tejido que se da como consecuencia de un proceso de necrosis. Se va a formar un foco de necrosis en el tejido. Este tejido necrótico se desprende y nos va a dejar un hueco ahí en ese tejido. Entonces, cada una se ve diferente. Este es un ejemplo de inflamación serosa, cuando tenemos nosotros una ampollita por quemaduras, por ejemplo, o por alguna picadura de insecto, o por alguna reacción inflamatoria en la piel. Vamos a ver que ese líquido es transparente, es un exudado de tipo seroso. En el microscopio podemos ver nosotros, en este caso, evidencia de una ampolla aquí en la piel, y vemos que el espacio donde estaba ese líquido no tiene tantas células inflamatorias. Este de aquí sería el espacio de la ampolla. Todo esto que está en verde es donde estaba el líquido de esta ampollita, que estaba debajo de la piel en este caso. La inflamación fibrinosa, dijimos que se caracteriza por los depósitos de fibrina. Macroscópicamente vamos a verla como estos filamentos o natas de color blanquecino. Todo esto que se ve como una maraña ahí pues son filamentos blanquecinos. No sé, lo más parecido que se me ocurre sería a lo mejor si han trabajado con masa para hacer pan. Cuando está muy pegajosa se desprende o se rompe así en filamentos delgaditos. Se ve muy parecida, pero también nos forma natas grandes, como acá arriba. Esto de aquí es una pericarditis fibrinoide, un paciente que se infectó y pues tuvo ahí acumulación de fibrina como consecuencia de todo el proceso inflamatorio. En el microscopio lo vamos a ver así, como un depósito de material amorfo acelular, es decir, todo esto que estoy aquí encerrando en una línea punteada es material amorfo, no tiene una forma determinada y está acelular, no tiene núcleos de células. Obviamente por ahí encerré alguno que otro núcleo de celulitas, pero esas son células inflamatorias, se pueden identificar. Todo lo demás que está rosa pues no son células, realmente es fibrina, ¿sí? Bien, el tercer patrón morfológico es el de la inflamación supurativa. Dijimos que va a haber un acúmulo de pus, y la pus pues es un acúmulo de neutrófilos con detritos celulares y bacterias o restos bacterianos. Cuando esta pus nos forma una colección, le vamos a llamar un absceso. Entonces esto de aquí sería un microabsceso. Por ejemplo, estamos viendo en la imagen de la izquierda tejido pulmonar, y pues todas estas bolitas de color más claro son pequeños abscesos que se formaron aquí. Y el cuarto tipo de inflamación, o el cuarto patrón morfológico de inflamación aguda, sería la inflamación ulcerosa, en la cual se van a
desprender partes del tejido dejándonos una excavación o úlcera. ¿Sí? Esta de aquí, de la derecha, sería la excavación que se formó en esta pared del duodeno. Entonces esta de aquí es la úlcera. La parte de abajo es el fondo de la úlcera y se fijan, se ve una franja más rosita. Hay depósitos de fibrina ahí. La úlcera se ve del lado izquierdo, aquí en esta imagen macroscópica, como esta excavación que estamos viendo en la superficie de la mucosa duodenal. Este es un segmento de duodeno y ahí se ve en la mucosa, que es la cara que estamos viendo, ese hueco que quedó como consecuencia de una formación de una úlcera. Entonces, en este punto, nuestras células inflamatorias están dándolo todo, ¿verdad? Los macrófagos y los neutrófilos para contener a la infección y también tratar en cierta medida de reparar el daño. La mayoría de las veces no van a poder hacerlo. Si, por ejemplo, cuando es un daño muy extenso o cuando se encuentran con microorganismos que son resistentes a la destrucción por parte de estas células de los macrófagos y los neutrófilos, y esto puede causar la destrucción de nuestras mismas células inmunes y llevarnos nuevamente a un proceso de daño extenso, localizado, después de daño sistémico y la muerte de nosotros. Entonces, ¿qué pasa para evitar esto? Bueno, aquí entra el segundo grupo, ¿verdad? Hacen relevo aquí las células estas inflamatorias de la respuesta innata con las de la inmunidad adaptativa. Aquí entran entonces todas las células que ya conocimos. Empiezan a irse poco a poquito los neutrófilos y empiezan a aumentar en cantidad los macrófagos. ¿Por qué? Porque se va preparando esto para la llegada de otros participantes que son los leucocitos y demás componentes de la inflamación, perdón, de la inmunidad adaptativa. A esto le vamos a llamar ya inflamación crónica. Cuando vemos este paso de tener abundantes neutrófilos y algunos cuantos macrófagos a cambiar por poquitos o ya ningún neutrófilo y más macrófagos y muchos macrófagos, ahí es cuando entramos a esto. Esta tiene un inicio tardío, puede ser alrededor de unos cuantos días. Usualmente después de la inflamación aguda va a entrar la inflamación crónica. Dijimos que la aguda puede durar hasta 7 días y su duración ya es mucho más prolongada, puede ser semanas o incluso meses dependiendo de la causa. Los componentes de la inflamación crónica aquí lo estamos viendo. Vamos a ver un infiltrado por células mononucleares. En la aguda dijimos que el infiltrado era por neutrófilos, ¿sí? Por neutrófilos. Aquí va a ser por células mononucleares. ¿Cuáles son estas? Todas las que tienen un solo núcleo, los macrófagos, los linfocitos y células dendríticas. Va a haber una gran cantidad de destrucción tisular o de necrosis porque al desgranularse los macrófagos van a destruir muchas células ahí en la periferia. Y vamos a encontrar también cambios proliferativos porque desde que llegan los macrófagos a combatir la infección o cuando aumentan en cantidad, empiezan a liberar también factores que van a estimular la reparación del tejido, pero esta reparación no es efectiva. Se empiezan a construir un poquito de tejido por aquí y después llega un montón de macrófagos combatiendo bacterias y lo destruyen al desgranularse. Entonces vamos a ver evidencia de que algunas células del tejido están proliferando, pero no va a ser todavía efectivo esto como una reparación. Va a haber solo intentos de reparación celular y se va a formar un tipo especial de tejido que es transitorio durante la respuesta inflamatoria crónica, sobre todo en la reparación, que es el llamado tejido de granulación. Entonces dijimos que pues cuando se lesiona un tejido vamos a tener inflamación aguda. Empezamos aquí en la esquina superior izquierda. Las causas del daño pueden ser múltiples: infarto, infecciones bacterianas, toxinas, trauma, etc. Y los eventos principales van a ser los cambios vasculares, el reclutamiento y migración de los neutrófilos de la sangre hacia los tejidos, y pues aquí van a estar participando los mediadores de la inflamación. Después esto va a evolucionar. Tiene varias vías de salida a este proceso. Una de ellas es la resolución, que el tejido, bueno, que el agente causal se destruya. Si hay una inflamación por infección bacteriana, que se eliminen las bacterias, que se remueva todo el agente causal y el tejido regrese a la normalidad, la fase de resolución. Otra vía de salida para la inflamación aguda es que esta progrese a la inflamación crónica, que los neutrófilos por sí solos no puedan contener o eliminar este agente causal, entonces tengan que llegar al resto de células de la respuesta inflamatoria, dándole paso a la inflamación crónica, o pues un proceso de reparación del tejido, que la inflamación haya sido muy intensa,
entonces se nos vaya a formar una cicatriz. Si se fijan, la inflamación aguda no siempre nos va a formar una cicatriz. La inflamación crónica siempre va a dejar cicatrices en el tejido. Por eso la inflamación crónica tiene mayor importancia para cuando vemos pérdida de función de tejidos o algunos otros problemas crónicos en los mismos como consecuencia de este. La inflamación crónica también puede iniciarse de forma directa, no necesariamente tiene que venir de una inflamación aguda previa. Algunas infecciones virales o infecciones crónicas de los tejidos pueden causar inflamación de tipo crónico, así de forma espontánea y directa, sin que pase por una respuesta aguda. Así como hay patrones morfológicos en inflamación aguda, también los hay en la crónica, nada más que aquí solo son dos. El patrón inespecífico, que sería como la inflamación crónica estándar, donde vemos pues los mononucleares, tejido de granulación y fibrosis, o la granulomatosa, que es donde se nos van a formar estas estructuras que se llaman granulomas. Sí, de ahí viene su nombre. Bien, dentro del componente celular de la inflamación crónica vamos a encontrar nosotros tres tipos principales de células. Ya sabemos que son más, pero en los cortes histológicos vamos a poder reconocer esos tres. Uno son los linfocitos, que son esas células pequeñitas con un núcleo redondo y muy muy escaso citoplasma, que aquí estoy poniendo en color verde. Y aquí está otro. Y las células plasmáticas, que son pues linfocitos B activados, que dijimos tienen un núcleo también pequeño y redondito como un linfocito B o un linfocito del que sea, pero el citoplasma está más grande y está alargado hacia un extremo, ¿sí? Dando esta imagen en cometa o en cola de cometa. Y los macrófagos, que no siempre van a ser visibles, aunque aquí están en mayor cantidad. Aquí en este tejido que presenta inflamación crónica hay macrófagos, pero como no son los más abundantes, no se ven tan fácilmente, son oscurecidos por el resto de células. Entonces aquí aplica eso que les dije de en qué circunstancias se pueden ver más fácil los macrófagos. Una de ellas será cuando se comían algo que los hacía resaltar, como estas células espumosas. Bien, vamos a ver un subproceso de la respuesta inflamatoria crónica, que es la respuesta inmune. La respuesta inmune está dirigida al combate o a la detección, la presentación y respuesta contra algún antígeno, ¿sí? Esta está dada por las células dendríticas. Las células dendríticas dijimos que tienen la capacidad de fagocitar bacterias, entonces de esto lo van a procesar y van a presentar sus antígenos. Esta célula dendrítica que va llegando a donde está habiendo un cambio de inflamación aguda crónica, todavía hay neutrófilos y hay macrófagos ahí activos contra las bacterias. Ahí va a estar ya también llegando nuestra célula dendrítica. Entonces esta va a fagocitar varias bacterias de las que están causando esta infección y va a procesar sus antígenos y a presentarlos en su superficie. Pero ¿qué va a hacer? No se va a quedar aquí, se va a ir. Va a dejar momentáneamente el frente aquí de lucha para irse a buscar ayuda. ¿A quién va a buscar? A los linfocitos que están en los órganos linfoides. Aquí le vamos llegando a un ganglio linfático, entonces va a llegar esa célula dendrítica y va a empezar a buscar linfocitos. ¿A cuál linfocito va a buscar? Pues al que reconoce ese antígeno que ya está portando, ¿sí? Este no, este no, este no, este no. Ninguno de estos le sirve hasta que encuentra al adecuado, que es este de aquí, que tiene la capacidad de reconocer ese mismo antígeno que está portando esta célula dendrítica. Entonces a ese es al que va a activar. A los demás pues la van a ignorar, no le van a hacer caso porque no conocen ese antígeno que tiene en su superficie. Este sí, entonces cuando se activa empieza a proliferar y pues va a dividirse en dos poblaciones. Unos linfocitos de estos se van a ir a combatir la infección o a ayudar a combatir la infección. Otros van a quedarse aquí en el ganglio como células de memoria. ¿Por qué? Porque es importante tener células de memoria. ¿Por qué mejor no tenemos muchísimas células para todos los antígenos que podamos detectar? Porque bueno, nuestra sangre sería un atole, literalmente no fluiría, estaría llena de células, de tantas células que tuviéramos, o nuestros tejidos linfoides estarían grandísimos. Sí, no podemos tener todo el tiempo tantas células que combatan a una infección. Entonces tenemos un stock de poquitas células distribuidas
en todos nuestros tejidos linfoides. Ahí entra la labor de las células dendríticas y la importancia de que éstas puedan desplazarse, porque van a ir de un tejido linfoide periférico a otro buscando a ese linfocito que conoce a ese antígeno, y ahora sí que lo activan, se van a crear un grupito de células de memoria, porque si ya se activó una vez, quiere decir que estamos en un medio donde está presente ese antígeno, en este caso de esa bacteria, y es mejor ahora sí tener ya, en vez de, por decir 1, 10 o 100 linfocitos de memoria, ¿sí? Entonces se van a dividir los linfocitos, unos se quedan ahí para vivir más tiempo y funcionar como células de memoria, y otros se van a hacer su actividad. Estos de aquí son linfocitos T helper, son de los primeros que se activan, y esos dijimos que llegan y van a liberar citocinas que van a estimular a las células inflamatorias. Entonces van a llegar al sitio de infección, van a liberar citocinas, y estas citocinas van a volver a activar a nuestros macrófagos que ya se estaban cansando otra vez, a pesar de que les dimos el estímulo con el complemento, y estos, bueno, siguen fagocitando. Estos nunca paran de trabajar. En algunos casos se activan también los linfocitos T citotóxicos o T killer o CD8. Esto ya depende del tipo de causa de la inflamación. Por ejemplo, cuando hay un rechazo a un órgano trasplantado, bueno, estos son los que se van a activar principalmente. Entonces, esos van a hacer lo mismo. Algunos se quedan aquí, otros viajan a los tejidos y empiezan a destruir células. Sí, que es a lo que se dedican estos CD8. Dicen por ahí que la curiosidad mató al gato, y esto hace lo mismo. Esto mismo pasa con las bacterias. Las bacterias van a tratar de invadir por todos lados, no nada más se quedan ahí proliferando en el sitio donde llegaron y dejando que las estén matando los neutrófilos y los macrófagos. Tratan de irse, ¿sí? ¿Para qué? Pues simplemente para huir de la respuesta inmune o para colonizar nuevos territorios dentro del cuerpo. Entonces, algunas bacterias van a entrar inadvertidamente a la jaula del león, van a entrar a los tejidos linfoides periféricos, van a llegar a los ganglios linfáticos, y ahí van a ser reconocidas por quién, por la célula que puede reconocer más antígenos, que son los linfocitos B. Estos linfocitos B no se la van a comer, no pueden hacer fagocitosis, pero van a reconocer ese antígeno y se van a activar. Entonces van a hacer lo mismo que las células T. Proliferan, algunos se van a convertir ahí mismo en células plasmáticas de respuesta rápida que empiezan a producir inmunoglobulinas, otros van a viajar a los tejidos y al llegar ahí se convierten en células plasmáticas, otros siguen proliferando localmente en ese tejido y empiezan a producir inmunoglobulinas. Las primeras inmunoglobulinas que van a producir van a ser inmunoglobulinas de tipo M, ¿sí? IgM, que como es un pentámero puede atrapar más antígenos. Entonces, si esto, por ejemplo, fuera, pues, si aquí ponemos bacterias atrapadas en cada uno, esta nos puede atrapar muchas bacterias aquí, haciendo una aglomeración de las mismas. Entonces, inactiva más bacterias que una sola de estas inmunoglobulinas. Eventualmente va a haber en las células plasmáticas una conversión en la producción de inmunoglobulinas y van a empezar a producir IgG, ¿sí? IgG, que aunque es un monómero, es más específica, entonces va a detectar mejor a estas bacterias y va a ayudar también a fijar el complemento de forma más eficiente que la IgM. Ese cambio es normal, y así es como sabemos nosotros cuando una infección es aguda o ya es crónica. Por ejemplo, antes de la pandemia de COVID, aquí en México, en particular en Jalisco, estuvo muy importante la epidemia de dengue, ¿sí? Si alguien se ha enfermado con dengue o tiene familiares que han padecido dengue y han visto los exámenes de sangre que se utilizan para detectarlos, se tratan de detectar tres cosas: los antígenos de la superficie del virus, pero también las inmunoglobulinas contra el virus. Entonces, no sé si alguien ha visto esto, si no, bueno, busquen una prueba, o vayan con su tía, con su primo que se enfermó de dengue y pidan los exámenes para que vean esto. Ahí va a decir antígeno de superficie, si está positivo o negativo, eso quiere decir que tienen el virus detectable en sangre. Pero también les van a buscar inmunoglobulinas y van a decir IgM y también IgG, ¿sí? Si está positiva la IgM, pero la IgG no, quiere decir que esa infección es temprana.
que apenas se está empezando toda la respuesta contra ella. Cuando tenemos ya IgG sin IgM o IgG con IgM combinada, quiere decir que esa inflamación o esa infección ya tiene tiempo, ya es más crónica. Sí, entonces es una forma en la que nosotros podemos determinar qué tanto tiempo más o menos estimado, no es preciso esto, pero un tiempo estimado de evolución de una infección. Entonces, cuando llegan las inmunoglobulinas al sitio de infección, pues van a marcar a las bacterias. Algunas van a atraparlas, como vemos aquí del lado izquierdo. Estas IgMs están causando una aglomeración de las bacterias, y estas ya no pueden moverse, no pueden infectar, y pues son más fácilmente atrapadas por un macrófago. Pero otras van a servir como opsoninas, las IgMs. ¿Para qué? Para que la detecten más fácilmente esa bacteria, los neutrófilos o los macrófagos, o que se fije el complemento y se forme el complejo de ataque de membrana, etc. Bien, estas células que participaron entonces en la respuesta inmune, que es esto que vimos ahorita, nos pueden dejar una memoria inmunológica, es decir, se va a quedar siempre una reserva pequeñita de esas células T o células B en forma de células plasmáticas que se activaron. ¿Para qué? Para que si se vuelve a presentar la necesidad de combatir ese mismo antígeno, sea más rápida la respuesta. Por eso tarda más la inflamación crónica y tarda más la respuesta inmune en comparación con la inmunidad innata, porque nosotros ya tenemos, desde el momento que nacemos, tenemos neutrófilos, tenemos macrófagos, células natural killer y complemento, y en cuanto se presenta una infección se puede atacar inmediatamente. Pero eso no es un ataque bien dirigido. Sí, va dirigido contra ciertos antígenos nada más de la bacteria, por ejemplo, que nos está atacando, pero todo este proceso tarda en llevarse a cabo. Hay que hacer que proliferen las células, hay que hacer que si son linfocitos B a lo mejor maduren y se conviertan en célula plasmática, que empiecen a producir anticuerpos, que los anticuerpos aumenten en sangre en cantidad importante, y ahora sí empieza a darse todo este efecto. Por eso la inflamación crónica tarda más en hacer evidente su efecto. Y bueno, esta memoria inmunológica nosotros la podemos mantener, o la podemos estimular, o la podemos mantener en buenas condiciones mediante pues la administración de vacunas. ¿Sí? Las vacunas, lo que se nos inocula en la mayoría de las vacunas tradicionales, porque en las del COVID ya hubo un montón ahí de tipos de vacunas diferentes que no vamos a discutir cómo funcionan, pero la vacuna tradicional contiene o microorganismos inactivados que ya están muertos, o restos de microorganismos o microorganismos que están atenuados, ¿sí? Que están ya inactivos, que no son infecciosos. Denme un minutito nomás, necesito contestar una llamada, no se me desconecten y regresamos ahorita. Listo, perdón. Bueno, continuamos entonces. Estábamos hablando sobre esto de la inmunidad y memoria inmunológica, que pues sea lo que sea que venga en esta vacuna, bacterias muertas,
fragmentos de bacterias o bacterias que están inactivas o virus que están inactivos, esto pues va a ser reconocido por nuestro sistema inmune y va a pasar lo mismo. Todo este proceso va a pasar igual, únicamente pues no va a haber un agente infeccioso activo, pero eso no lo sabe nuestro sistema inmune, entonces vamos a quedar ya con células de reserva. Sí, así es como mantenemos nuestra memoria inmunológica con las vacunas. Dijimos que los macrófagos son los más importantes de la respuesta inflamatoria crónica, porque son los que la coordinan, no son los más abundantes, ¿sí? No se confundan, los más abundantes son los linfocitos por mucho, son los que vamos a ver en montones aquí. Pero los macrófagos son los que van a decirle a cada quien qué hacer, mediante la producción de citocinas. Entonces los macrófagos tienen dos vías de activación para controlar estos procesos, el de destrucción o el de reparación. El macrófago que se activa por la vía destructiva tiene una activación por la llamada vía clásica o vía M1. Va a estar estimulada por la interacción del macrófago con productos microbianos o por la interacción con interferón gamma. Esto va a activar al macrófago en la vía M1 y aquí el macrófago va a estarse desgranulando, liberando especies reactivas de oxígeno, metabolitos de óxido nítrico, enzimas lisosómicas para destruir las bacterias, a ejercer acciones microbicidas, pero también libera quimiosinas que van a tener un estímulo proinflamatorio, pero cuando esto se prolonga, bueno, vamos a caer en una inflamación patológica. Entonces, para evitar eso, existe la vía alternativa o vía de activación M2 de los macrófagos. Aquí, lamentablemente, eso de clásico y alternativo se repite en muchos procesos del sistema inmune, entonces no se vayan a confundir. Perdón, no se vayan a confundir con las vías de activación del complemento, ¿sí? Esta es de los macrófagos y es una vía de activación en la cual el macrófago ya está en modo pacífico, ¿verdad? Está en modo chill. Dice, bueno, aquí ya se acabó la batalla, vamos a tranquilizarnos todos, ¿verdad? Cálmense. Y empieza a liberar citocinas que van a tener efectos antiinflamatorios. Vamos a cambiar aquí el color. Vamos a tener efectos antiinflamatorios como la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Y van a también inducir la reparación de las heridas. Pero también cuando se produce mucho de esto, ningún exceso es bueno. Cuando se produce mucho de esto nos puede llevar a la fibrosis, ¿sí? A la formación de fibrosis en los tejidos. Entonces esto tiene que estar balanceado. Si se fijan, los productos que activan una de las dos vías son antagónicos con la otra. Entonces la interleucina 13 y la interleucina 4 que activan la vía M2 bloquean a la vía M1 y viceversa. Los productos microbianos o el interferón gamma estimulan la vía M1 y bloquean la M2 para pues mantener un balance entre la reparación de tejidos o una respuesta inmune e inflamatoria efectiva. Los macrófagos a veces pueden fusionarse, tienen esa capacidad. Cuando quieren engullir algo que es muy grande para ellos o es muy resistente a sus enzimas, pueden fusionarse entre sí. Si vieron Dragon Ball, es algo parecido. Bueno, ahorita haciendo alusión al fallecimiento de Toriyama, ¿verdad? Para los que lo conocieron en su obra. Los macrófagos se pueden fusionar. Entonces van a formarnos las llamadas células gigantes. Hay varios tipos, dependiendo de su morfología, las vamos a llamar células de tipo cuerpo extraño, células de Langhans, células de Touton. Cada una tiene morfología distinta y la vamos a encontrar en situaciones diversas también. Por ejemplo, las de tipo cuerpo extraño se llaman así porque son las que encontramos más comúnmente cuando hay un material extraño en los tejidos. Puede ser desde contaminante de una herida hasta material de sutura, por ejemplo. Las otras se ven en infecciones, por ejemplo, las de tipo Langhans se ve más en la tuberculosis, o las de tipo Touton en patologías inflamatorias de los tejidos como pielonefritis o algunas otras patologías de la piel. Estas otras no les hagan caso ahorita, son células gigantes tumorales y esas más bien son de origen neoplásico, que nada tienen que ver con estas de origen inflamatorio. Bien, la inflamación crónica se ve bien distinta de la inflamación aguda. Esto que están viendo aquí es inflamación aguda, es pulmón. Les voy a resaltar así rapidito los septos alveolares para que más o menos alcancen a distinguir un alveolo de otro. Los septos nos forman como una
entramado aquí como si fuera alambre, como la malla ciclónica. Entonces, todos los espacios que hay ahí, como celdillas, son los alvéolos. No están vacíos, normalmente deberían estar vacíos completamente aquí, porque hay un proceso inflamatorio agudo, hay una neumonía en este tejido. Y esta está en fase aguda. Vemos que los vasitos sanguíneos están muy congestivos, porque acuérdense que primero hay cambios vasculares en la inflamación aguda y después hay migración de polimorfonucleares, que son todas las células que están llenando los espacios alveolares. Hay mucha célula, no se ve la morfología normal, pero si se fijan, si resaltamos como que el trasfondo, o sea, la estructura básica del tejido, aquí se puede ver que ahí están los alvéolos todavía, nada más que están llenos de células. En inflamación crónica esto se ve bien distinto, ¿sí? Este es pulmón también, pero que tiene cambios por inflamación crónica, por una neumoconiosis. Ya después vamos a conocer qué es eso. Aquí estamos viendo los restos de los alvéolos que quedan aquí. Este es un alvéolo. Este de aquí es otro alvéolo. Por acá quedó otro acá abajo, otro aquí arriba. Si se fijan, están muy separados entre ellos, tienen formas irregulares, unos pequeñitos, otros grandes. ¿Y qué es todo lo demás que quedó ahí en medio? Todo esto es puro tejido fibroso. En la inflamación crónica va a haber mucha fibrosis. ¿Y dónde están las células inflamatorias? Ya no están tanto ahí en los alvéolos. Si se fijan, los alvéolos otra vez se ven un poquito más limpios. ¿Dónde están las células inflamatorias? Aquí, formándonos este grupo que se llama folículo linfoide. Sí, entonces la distribución de las células inflamatorias y el aspecto del tejido es muy diferente en la inflamación crónica que en la aguda. Cuando tenemos una inflamación crónica granulomatosa, vamos a encontrar aparte esas estructuras que son los granulomas. Es una lesión compuesta por dos elementos esenciales: células epitelioides, que van a ser macrófagos modificados, es decir, un macrófago como que se aplana un poquito más, como si fuera una célula de epitelio, y linfocitos que van a estar rodeando esos macrófagos. Nada más. Esto apréndenselo bien, porque también se los preguntó en el examen. Son los dos componentes del granuloma: esos macrófagos modificados, que son células epitelioides, y los linfocitos. ¿Pueden tener otros componentes? Sí, pero no son esenciales para que se llamen granuloma. Pueden tener necrosis central, pueden tener fibrosis alrededor, puede haber células gigantes de los tipos que ya dijimos, cuerpo extraño, Langhans o Tutton, pero estos componentes son accesorios, esos que están en naranja. Los esenciales son los dos de arriba. Y bueno, un granuloma se forma cuando hay algún cuerpo extraño o cuando hay algún microorganismo que no es tan fácilmente destruible ni siquiera por los macrófagos, aunque estén trabajando con linfocitos. Entonces se hace un intento por encerrar ese agente para concentrar los esfuerzos de destrucción ahí en esa estructura. Eso es un granuloma. Entonces los granulomas se producen, bueno, cuando se forma un granuloma, se reclutan más monocitos de la circulación para convertirlos en macrófagos, pero después los linfocitos T helper 1 van a producir citocinas, sobre todo la interleucina 12, que va a hacer este cambio, va a estimular este cambio a células epitelioides de los granulomas, ¿sí? Las células epitelioides son las que están aquí en color rosa, se ven, si se fijan, alargadas, como si fueran de un epitelio. Y pues tratan de encerrar en el centro aquí al agente causal. Puede haber células gigantes, puede haber necrosis. Aquí en este dibujo no hay necrosis, y vamos a encontrar en la periferia linfocitos, estos que están aquí en color rojo, que estamos pasando a color verde. Esos redonditos son linfocitos. Entonces las células epitelioides y los linfocitos ya son los componentes necesarios para que esto sea un granuloma. Aquí estamos viendo en un corte histológico un granuloma pequeñito que no tiene células gigantes y no tiene necrosis, únicamente esa bolita que se ve en el centro, esa zona redonda más rosa, es la de las células epitelioides, y todas las célulitas chiquitas que están alrededor son linfocitos, principalmente linfocitos T de este tipo. Este es un granuloma más grande, aunque aquí lo vemos con menos aumento, por eso cabe en la imagen, pero tiene dos diferencias en comparación con el otro. Uno es que tiene necrosis central. Aquí la voy a poner en color verde, más o menos, porque no está tan bien definida la zona de necrosis. Todo esto es necrosis central. Y también tiene
células gigantes. Vamos a marcar unas ahí en color azul. Las van a reconocer porque sus núcleos se alinean en la periferia. Ahorita vamos a ver una imagen de cerca. Esta es una célula gigante, pero de tipo cuerpo extraño. ¿Sí? Su citoplasma sería todo esto. Y sus núcleos, si se fijan, están todos organizados ahí en un solo lado del citoplasma y como distribuidos al azar. Esa es una célula de tipo cuerpo extraño. Las de tipo Langhans forman los núcleos una especie de herradura, ¿sí? En la periferia del citoplasma, haciendo una como media luna más o menos. Y todo esto es una sola célula, pero producto de la fusión de varios macrófagos. Esta es una célula de tipo Tuton. Aquí estas se ven muy bonitas en los cortes histológicos. Los núcleos forman una especie de corona interna. Ahí están. O un anillo. ¿Sí? Entonces el citoplasma de la célula realmente llega hasta aquí afuera. Toda esa es la célula. Si se fijan por dentro del anillo de núcleos, el citoplasma está más denso. Vamos a ponerle la letra I, que es el interior. Y en el citoplasma que está después del anillo, el externo, estaba colado, se ve clarito y como con muchas burbujas. Esto es porque estas células acumulan lípidos. ¿Sí? Son las células de tipo Tuton o Tutón. Bien, no siempre que hay inflamación crónica vamos a ver granulomas. A veces, bueno, esto depende de la causa. Los podemos ver en ciertas infecciones o ciertas enfermedades inflamatorias como la tuberculosis, que está asociada a la infección por micobacterias, la lepra, la sífilis, la enfermedad por arañazo de gato, etc. Y los granulomas van a ser diferentes, no siempre son iguales. A veces tienen necrosis, a veces tienen células gigantes, a veces no tienen ni necrosis ni células gigantes, etc. Bien. Hablando de los efectos sistémicos de la inflamación, ahorita ya vimos qué es lo que pasó entonces desde la inflamación aguda hasta la crónica, que ya la crónica pues culmina con este proceso de la reacción, de la respuesta inmune y la consecuente activación o reactivación de los macrófagos con la estimulación por las inmunoglobulinas. Entonces vamos hablando ahora sobre efectos sistémicos. La inflamación puede tener efectos sistémicos que dijimos que son más notorios en la inflamación aguda. La leucocitosis, por ejemplo, que es cuando aumentan mucho nuestras células inflamatorias en sangre, sobre todo los neutrófilos. Esto se ve en inflamación aguda, pero también puede verse en inflamación crónica o asociada a infecciones virales, por ejemplo. La leucocitosis se debe a que aumenta la hematopoiesis y aumenta la producción de células blancas en la médula ósea, pero no tenemos reservas ilimitadas. Sí tenemos una cantidad en reserva de células inmaduras que vamos a hacer que maduren rápidamente y salgan a la circulación. Entonces, en inflamación muy severa, esta leucocitosis se puede convertir después en una leucopenia, es decir, ya se están muriendo un montón de células inflamatorias en el sitio de infección y ya la médula ósea no se está dando abasto. Entonces, esto es un signo de que se está agravando el cuadro inflamatorio. La fiebre, que se da como consecuencia de la liberación de ciertas interleucinas, como la interleucina 1 y la 4. El dolor, que es localizado en el área, es parte de los signos cardinales. Y uno de los efectos más severos sería el shock. El shock ya lo vamos a definir después qué es en otro tema, pero es un estado donde la sangre no circula de forma ideal y no le llega oxígeno ni nutrientes a los tejidos. Y es un cuadro pues muy peligroso. ¿Qué efectos adversos tiene la inflamación? Aunque la inflamación es esencial para que nuestros tejidos combatan las infecciones y también se reparen, no todo es bueno con la inflamación. Por eso existen medicamentos antiinflamatorios, ¿sí? Uno de los principales efectos negativos de la inflamación o adversos es el daño tisular. Cuando se desgranulan los polimorfonucleares y los macrófagos, esta desgranulación causa destrucción de células que están sanas todavía. Y en algunos casos puede favorecer la génesis de tumores. Esto lo vamos a ver mejor cuando hablemos de neoplasias, pero la liberación de especies reactivas de oxígeno, acuérdense que causa ruptura del ADN y esto puede causar mutaciones. Ya vimos lo que es una mutación en el tema de trastornos genéticos, una alteración permanente del ADN de una célula, del genoma. Entonces, estas mutaciones pueden inducir
el crecimiento o la progresión de una neoplasia. ¿Sí? Si tenemos una lesión preneoplásica y le agregamos inflamación a ese tejido, esta neoplasia puede progresar. Si no teníamos una neoplasia y tenemos inflamación crónica de repetición, podemos favorecer el surgimiento de una y que de ahí vaya avanzando. Esto no quiere decir que todos los casos de inflamación nos van a causar cáncer, ¿verdad? O alguna lesión neoplástica, pero aumentan las probabilidades. Bien, entonces, cuando se dio este paso, creo que estas son repetidas, cuando se dio este paso de inflamación aguda crónica es cuando los neutrófilos descienden, dijimos, empiezan a proliferar los macrófagos y viene, ya sé por qué está esto, viene el cambio a inflamación crónica. Después de que pasa todo esto, en nuestros tejidos va a quedar una destrucción que pues ni se imaginan, entre restos de bacterias, restos de otras células, restos de células inflamatorias, destrucción de la matriz extracelular y demás. Y todo eso tiene que ser limpiado por alguien, ¿sí? ¿Quién va a encargarse de este proceso de limpieza? Nuestras mismas células inflamatorias. Y aquí podemos tener dos resultados posibles. Uno es que nuestro tejido regrese a la normalidad, tal y como estaba antes de que pasara todo este evento catastrófico. O dos, que nuestro tejido sea reemplazado, las células que se murieron sean reemplazadas por otro tipo de células como los fibroblastos, causando la formación de una cicatriz, ¿sí? Estos procesos se llaman regeneración y reparación. Regeneración es cuando el tejido regresa a la normalidad exactamente como estaba, y reparación cuando es reemplazado por una cicatriz. Pero ¿qué creen? Yo creo que ya no nos ajusta el tiempo para ver estos dos procesos completos. Los alcanzamos a ver, pero van a quedar bien súper saturados de información y a lo mejor no queda también comprendido. Entonces esto lo vamos a dejar para el próximo viernes, ¿sí? La culminación de este tema. Y si alcanzamos, más bien el próximo sábado veríamos el tema de trastornos de la inmunidad, la segunda parte del capítulo del sistema inmune. ¿Qué pasa cuando todos estos procesos que ya vimos hasta ahorita, lo de inflamación aguda y crónica, respuesta inmune, cuando no trabajan como deben de trabajar, ya sea que trabajen de forma inadecuada contra nuestro cuerpo, que no trabajen en intensidad suficiente o que trabajen de más, todo eso puede tener efectos adversos. Entonces eso lo vamos a ver para el próximo sábado. El próximo viernes terminamos este tema. Vamos a repasar lo que es regeneración y reparación de los tejidos y cuándo se presenta una, cuándo se presenta la otra. Bien, pasen un bonito fin de semana, cuídense mucho y nos vemos aquí el próximo viernes. Hasta pronto. Gracias, profe. Hasta luego. Por nada, nos vemos.